Estamos esta tarde con el contador público autorizado Milton Chambonet. Milton es un contador de mucha experiencia, no necesita presentación en este gremio, pero quienes no formen parte del gremio, Milton tiene una firma ya de más de 30 años con varias decenas de trabajadores y es una de las personas que ha estado bien comprometida con el proyecto 459, vigilantes hace más de un año de este proyecto que hoy se encuentra en la Asamblea en segundo debate. En algún momento puede ser que ese segundo debate se apruebe, llegue al tercer debate y termine siendo ley. Dentro de las gestiones que Milton ha realizado junto con otros colegas, se ha podido plantear parte de los cambios introducidos en segundo debate a principios de octubre de 2021. Entre esos cambios, Milton, está uno trascendental que básicamente dice que el equipo de trabajo de auditoría y varios articulados tratan de ese tema del equipo de trabajo de auditoría, tiene que ser conocido por el usuario del estado financiero, en otro caso por la Junta Técnica de Contabilidad, y obviamente alguien pudiera preguntarse qué es un equipo de trabajo de auditoría. Ya lo firmó CPA, ¿por qué quieres saber quién es ese equipo? Te pregunto, ¿quién es el equipo de trabajo de una auditoría, Milton? Sí, muy buenas tardes, Carlos. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias por la deferencia de que sea yo al que le hagas este tipo de cuestionamientos tan profundo, mucho más de forma, mucho más de fondo que de forma, y en función de lo trascendental que viene a ser esta nueva ley del contador público autorizado. Las NIAs como tal definen el equipo de auditoría, ¿sí? Ellas definen quiénes deben de componer el equipo de auditoría y definitivamente cada firma, cada despacho de auditoría, dependiendo de su tamaño, cuando están como sociedades, también definen su equipo de auditoría. Porque normalmente todos estos grandes despachos de auditores, tanto de la primera fila como de la segunda fila, tienen sus propios manuales que parten de las NIAs o de las otras normas de auditoría que se tenga en cada país, y de ahí se determinan los equipos de auditoría. Entonces, el tema del equipo de auditoría está muy bien definido en las NIAs y en los manuales de cada firma, más cuando las firmas tienen representación internacional. Pero también el equipo de auditoría, y así lo aprendí yo, puede ser de una o dos personas en función del tamaño del despacho, si es un independiente, y al final el tamaño del cliente que tú estás auditando y sobre el cual tú vas a dar una opinión. Dicho eso, el equipo de auditoría que se requiera que sea CPA en Panamá, en términos específicos, tiene una génesis, Carlos. Y déjame decirte primero cuál es esa génesis y por qué este punto nace en el segundo debate o en las modificaciones a la ley del contador público del proyecto 459. En Panamá es sabido que hay muchos despachos y contadores extranjeros que están ejerciendo en nuestro país, ¿sí? Yo sé de muchas firmas colombianas que hacen contabilidad de empresas panameñas, muchas firmas costarricenses que hacen contabilidad de empresas panameñas, muchas firmas venezolanas. Entonces, lo que propusimos incluir esto es un poco para que estas firmas no hagan esos trabajos y esos procesos de auditoría desde el extranjero, desde sus países,
Y en Panamá solamente tienen a un contador que les firma. Eso es secreto a todas voces. Y eso no es de ahora. Yo que tengo 40 años de estar en esta profesión, más de 40 años, 10 trabajando para una de las Big Four y 31 como con mi propio despacho, toda una vida esto ha sido así. ¿Ve? Entonces, esto lo que busca es controlar que estos despachos, si por lo menos te van a hacer la trampa, que te la hagan bien y que ellos notifiquen con tiempo cuál es su equipo de auditoría panameño, contadores públicos autorizados, que son los que le van a hacer frente a esos procesos de auditoría que estas empresas o firmas de contadores extranjeros hacen desde sus países. Entonces, esto tiene su génesis y tiene su génesis muy bien fundamentada. Porque estos despachos de contadores de Colombia, de México, de Costa Rica, de Venezuela, que hacen todos los procesos de auditoría allá y que aquí solamente tienen a un contador que le firma el estado financiero, ya se van a ver obligadas a decir, este es mi equipo de trabajo en el cual yo voy a auditar tal empresa con tales características. Porque no es posible que una empresa panameña operativa con transacciones y saldos importantes se audite desde el extranjero y solo venga una persona local a firmar. Entonces, este punto lo que busca es controlar esa situación que siempre se ha dado en el país, que se sabe que se está dando, y si no le ponemos un correctivo, se va a seguir dando. Entonces, una empresa que tiene 20 millones de dólares en ingresos, activos por 40 millones, ¿cómo tú lo vas a auditar desde el extranjero y le vas a dar ese informe a una persona panameña, a un CPA panameño que solamente lo firma? Eso tiene que tener un respaldo y ese respaldo es lo que estamos buscando con lo del equipo de auditoría. Y por ahí más adelante hay otra modificación que ese equipo, bajo ciertas condiciones de ingreso de los clientes, el despacho tiene que decirlo a la junta técnica. Pero tiene su razón de ser. Entendemos que la gran polémica que se ha creado es que porque los equipos de auditoría en muchas ocasiones se requiere que sean multidisciplinarios. Eso está claro, eso es así. Yo he hecho auditoría de bancos de arena, que ningún auditor sabe las toneladas de arena que puede haber ahí. Entonces tú tienes que buscar a un especialista en eso para que te pueda calcular lo que queda o la posible extracción de arena. Nosotros hemos hecho auditoría de los tanques de almacenamiento de combustible que están debajo del canal y uno va y observa que el tanque está lleno. ¿Sí? Pero está lleno, pero tú no sabes ni siquiera tanto tipo de petróleo cuál es ese. Bueno, entonces viene un especialista que así sabe, llena un informe y con ese informe de ese especialista, el auditor descansa para poner algún grado de certeza en ese inventario de combustible que tiene esa empresa. Eso es entendible. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de especialista. No estamos hablando de ese tipo de disciplina adicional que requiere el auditor como parte de sus procesos. Estamos hablando de aquel contador que requiere participar en el proceso para emitir un estado financiero. Entonces ahí se enmarca esto que es, y por eso es que estamos solicitando que sean específicamente contadores públicos autorizados, porque es la única forma que tenemos de cerciorarnos que esos procesos de auditoría los hacen panameños contadores públicos autorizados. Sí, porque Milton, hay un tema, me lo decía un colega amigo en común, que decía, bueno, lo que pasa es que mira, la firma fulana mañana potencialmente puede tener en su presupuesto el próximo año el sueldo de un solo colega y 500 plumas BIP, es el único presupuesto.
pero nada más necesita ese colega sentado ahí y nada más firma lo que hace otra gente en otro lugar. Entonces, el tema no es por ser xenófobo, no es porque no nos gusta los extranjeros, no es porque no nos gusta pelear con otra gente y competir con otra gente, sino que es un tema incluso de economía nacional. Si tú mañana tienes todo el centro bancario auditado desde Rumania, ¿qué compromiso hay de esos rumanos con nosotros? ¿Qué posibilidad tú tienes mañana de demandar a ese rumano o ponerle impedimento de salir del país si nunca estuvo en el país? Él siempre estuvo en su país. Entonces, el tema del equipo de auditoría es que vaya más allá del simple colega que firmó el compromiso, que haya además un gerente, un socio concurrente, otros miembros del equipo, que sean visibles, que el usuario del estado financiero sepa si Urbina tiene solamente a él mismo como miembro del equipo de auditoría, ¿cómo auditó un banco? Eso es imposible auditarlo con una sola persona, porque no más gente. Claro. Y que el usuario del estado financiero conozca ese asunto. Lo que tú dices también es verdad tienes un cliente de factura 20 millones, hombre, dale de comer a un CPA panameño también, que no sea solamente Milton firmando, ¿no? En el equipo de auditoría tenga por lo menos 2 colegas más, pues un colega más. Ahora, hay una preocupación muy válida en esa línea de pensamiento que es válida. Y es que la redacción llevada a segundo debate y aprobada en segundo debate habla de 100% panameños. Perdón, 100% CPAs. Ahora, lo que me dice mucha gente con bastante lógica es que esa redacción, como todo lo humano, debe ser perfectible, sujeta a mejoramiento en lo siguiente. Cuando tú empezabas, probablemente tú fuiste asistente de un equipo de auditoría y todavía no tenías el CPA. Es decir, nadie nace sabiendo. Alguien en algún momento tiene que empezar trabajando como asistente del equipo de auditoría. ¿Cómo podemos entonces hermanar la preocupación de no vengas nada más a auditar todo desde afuera y tienes un colega que nada más te firma? Pero tampoco puede ser que todo el mundo sea CPA en el equipo de auditoría, porque entonces no va a haber jamás un estudiante, nunca va a haber un experto distinto que participe en ese equipo, un financista. Me habla también la gente, mira, la integridad del software, algún ingeniero de sistema tiene que validarla. Puede haber gente con un equipo meramente secretarial, pero que es necesario para el equipo de auditoría. ¿Cómo tú hermanarías esa preocupación de que se sepa quién es el que está detrás en el equipo de auditoría y también, bueno, darle un chance, una ventana a no CPAs, estudiantes y otros profesionales para llegar a formar parte de ese equipo? El ejemplo en concreto, nosotros necesitamos en este país carreras técnicas, es decir, no todo el mundo puede ser CPA. Puede haber gente que sean buenos técnicos en contabilidad, técnicos en auditoría. Ellos no son un CPA, pero tienen una carrera técnica que les permite tener conocimientos para llenar la base de datos y otros procedimientos de auditoría, pero no aspirar a ser necesariamente un CPA. Puede ser un buen técnico en auditoría, técnico en contabilidad. ¿Cómo tú hermanarías esas dos preocupaciones? 100% panameños, saber quién es el equipo de trabajo de auditoría detrás de esa auditoría y darle un chance a alguien que no sea CPA de conformar ese equipo. Estructura. Equipo significa estructura, significa organización, significa organigrama. Hay un senior partner o un socio partner, como lo llamen cada despacho. Hay gerentes, hay directores, hay seniors, hay semi-seniors, hay asistentes. Entonces tú defines dentro de esa estructura, ¿sí?, el equipo de auditoría, y así lo definen también las normas y lo definen los manuales de cada uno de estos despachos. Tú fácilmente en la estructura de llegar hasta tu tercer grado de jerarquía, voy a usar el término socio principal o socio partner, como le quieran llamar, o senior partner. Vamos a pensar que está en la primera parte de la pirámide. Después vienen socios, después pueden venir directores o gerentes, como lo llame cada firma, y después pueden venir senior o subgerente. Hasta ahí, Carlos, y hago énfasis en lo siguiente, hasta ahí está la responsabilidad de la emisión de la opinión, ¿sí? De ahí para abajo pueden venir todos los asistentes que quieran
y no tienen que ser CPA, todos los especialistas que quieran y no tienen que ser CPA, puede venir todo el personal de campo que quiera y no tiene que ser contador público autorizado. Exacto, ¿sí? exacto. Pero tú por lo menos los primeros 3 niveles de tu pirámide, de tu estructura organizacional, eso es lo que realmente es el equipo de trabajo, porque ese es el que asume la responsabilidad de la firma. A la organización que yo represento, cuando nos están haciendo los controles de calidad o que nos dice que vienen a hacernos la revisión anual, todo el mundo tiembla. Y ya año tras año nos hemos dado cuenta que vienen por auditoría, ¿sí? Porque el riesgo de todo esto está en la auditoría. Cada vez que nosotros compartimos noticias en los grupos de WhatsApp en los que estamos de multas o de reprimendas que le ponen a las Big Four, si tú haces énfasis, te das cuenta que son procesos de auditoría, porque los otros servicios relacionados no tienen ese nivel de riesgo. Entonces tu equipo de auditoría, que lo define tu estructura hasta un tercer o cuarto nivel, ese equipo tiene que ser 100% CPA panameños para que sea funcional. El resto es todo lo que sabemos que tiene especialistas, otras disciplinas, asistentes, estudiantes. Nosotros en época normal, todos los años recibimos 3, 4, 5 estudiantes de diferentes escuelas secundarias que normalmente todos se quedan trabajando con nosotros. Y son muchachos que ya al año siguiente ya tú lo puedes poner como un asistente de auditoría, pero lo define la estructura, Carlos, dentro de la organización, el organigrama organizacional. ¿Y tú sí piensas que hay un espacio para perfeccionar este texto en algún momento con una definición que diga equipo de auditoría significa socio, socio concurrente, sí, gerente o sí, gerentes señor, y sí, personal senior, sí, contador público autorizado? sí, señor. Sí, señor. Y como lo definen las normas y como lo definen los manuales, porque así es como se define. Exacto. Sí. O sea, que el equipo de auditoría, en este caso, no es el equipo de fútbol, ni tampoco es el equipo de básquet. No estamos hablando de ese tipo de equipo. Estamos hablando de estructura, de un equipo que tiene, previamente existe una estructura. Y sobre esa estructura es la que tiene que descansar ese equipo y definir en esos primeros niveles los niveles de responsabilidad que se tienen y hasta dónde tiene que ser contador público autorizado. Por los niveles de responsabilidad, porque al final del camino, en el ejemplo que te ponía de los combustibles, ¿sí? El inventario de combustible en el tanque de almacenamiento debajo del puente de las Américas, ese especialista en el tema de combustible no tiene que ver nada con ese estado financiero. Así es. ¿Ve? No tiene que ver nada con el estado financiero, donde está realmente el riesgo intrínseco natural de los procesos de auditoría, que al emitir esa opinión. Mis años en la Big Four en la que yo trabajé, yo recuerdo a todos mis jefes que hoy día son mis amigos, somos amigos. Y yo recuerdo cómo revisaban y cómo con su firma se hacían responsables de la revisión. Y ese legajo de papeles de trabajo, cómo pasaba al otro nivel, al gerente. Y después ese gerente montaba el estado financiero y lo pasaba al socio, que era el que finalmente quedaba firmando el estado financiero. Esa estructura es la que tiene que cumplir con este requerimiento. Sí, sí. Y la razón además es, cuando tú hablas del riesgo, me gusta la noticia que tú mencionas de grupos de WhatsApp, etcétera, porque cuando eso ocurre, el nombre Chambonet, bueno, lo tienen tus hijos, los míos se llaman Urbina, pues no le puedes poner Chen, ni Juárez, pero me llamo Urbina, tú te llamas Chambonet. Es decir, cuando pasa ese escándalo, alguien tiene que dar las consecuencias de ese riesgo. Y ese riesgo, entonces,
en la medida en que se llame Chambonet y viva tu hijo en Panamá, donde tú vives, te cuidas más que si es en China, que revienta algo con alguien que se llama Chong. Pues si tú no te llamas Chong, tus hijos no se llaman Chong, tú no tienes ningún activo en China, tú no tienes ninguna cuenta de banco en China, no te pueden poner, si cometiste un delito, una pena de prisión en China si tú no estás en China, no te pueden poner impedimento de salida de China si no estás en China. Y el problema entonces es la necesidad de que alguien local aquí en Panamá, con una permanencia y arraigo en nuestro país, hombre, lo pueda citar al Ministerio Público si hay un problema en ese estado financiero para preguntarle, que sirva de testigo, que sirva de un tercero vinculado con el delito, incluso responsabilidades penales, civiles, perder la licencia de contador. Pero si yo no soy contador en Panamá, ¿qué pierdo? Si la licencia de contador la tiene en Rusia, en México, en Costa Rica. Entonces, ese es el tema donde quizás hay que transmitir el tema de tener un equipo de trabajo de auditoría que se conozca, es que alguien sea en Panamá responsable de ese dictamen, de ese dictamen. Y eso me liga entonces a una pregunta adicional, donde tú personalmente pusiste tu input, me consta a mí, que es un acto propio de la profesión, la emisión de estudios de precio de transferencia y otros formularios de tributación internacional. Te pregunto, ¿por qué razón es importante que alguien en Panamá sea responsable de esos estudios de precio de transferencia? Sí, Carlos, yo de repente, si esto que pareciera tan fácilmente alcanzable, si esto que pareciera tan fácilmente manejable, lo dijera, yo no sé, Gandhi o Bill Clinton, tal vez se entendería con más facilidad, ¿no? Pero yo en lo personal no veo la dificultad en el tema de los precios de transferencia y tributación internacional. Lo primero es que estamos hablando de documentos, información, informes, procesos y productos que tienen que ver con tributación, ¿sí? Primero es tributación. Y eso tiene un impacto directo en una declaración jurada de renta que en Panamá la firma un contador público autorizado. Entonces, por ahí hay una razón del por qué. Lo segundo es que todo lo que es tributación en Panamá lo recoge nuestro código fiscal, a diferencia de otros países donde hay un código tributario, ¿sí? Y que por ahí el CIAT por años ha tratado de que Panamá adopte un código tributario, pero no hemos podido. Lo más cerca ha sido ahora el Código de Procedimientos Tributarios, que ya van a posponer la mayoría de sus artículos para el 2023. Entonces, este tema, todo lo que es tributación nacional o internacional, lo recoge nuestro Código Fiscal, que es el que recoge todo lo relacionado con los impuestos y está directamente relacionado con la contaduría pública. Por el otro lado, en la práctica per se, además de que existen despachos especializados en el tema de precios de transferencia, quienes tienen esto en sus manos son más los despachos de contadores. Las grandes firmas de contadores son los que tienen esa información que se requiere para este tipo de estudios y básicamente estamos hablando de los comparables. Todo esto te dicta un camino que pareciera que te lleva a que es lógico pensar que quien debe de, y aquí voy a hacer un alto, quien debe de hacer los estudios de precio de transferencia deberían de ser los contadores públicos autorizados. Pero yo siempre digo, salvo mi responsabilidad en un 50%, porque yo lo que propongo es que el refrendo
de esos estudios lo haga el contador público autorizado, el refrendo. ¿Quién lo hace? Puede ser un financista, puede ser un economista, puede ser un abogado que también están peleando la paternidad de este niño, de los estudios. Entonces, hay mucha gente peleándose la paternidad de los estudios de precios de transferencia y demás informes de tributación internacional. Y aquí tengo que decir, Carlos, con mucha modestia, que yo vengo avisando de que esto iba a pasar hace muchos años atrás, porque el tema de precios de transferencia, si bien es reciente en Panamá, en otras latitudes eso tiene ya 30 años de existencia. Y en Panamá ese es un tema huérfano. Y por ser huérfano y bonito, porque genera, entonces todo el mundo lo quiere. ¿Ves? Todo el mundo lo quiere. Pero a mí me parece que de una manera natural, quien debe refrendar, ojo, refrendar, es el contador público autorizado. ¿Quién lo hace? Lo debe de hacer, mira, Carlos, lo debe de hacer el que tenga la información técnica suficiente para hacerlo, y el que debe ser el que tenga los comparables y todas las otras mediciones que se tienen que hacer para llegar a un estudio de precios de transferencia. Ni siquiera los economistas, los financistas, los abogados, los que tienen esa gran base de datos para hacerlos comparables en los 12 métodos que ya hoy existen para cuantificar la relación entre las partes. El que maneja esa información a ese nivel técnico, ese lo puede hacer, pero le toca entonces al contador público refrendarlo previa revisión de lo que va a refrendar, por supuesto. Sí, a mí me gusta ese concepto de refrendar por lo siguiente. Yo tengo varios compañeros que me dicen, y amigos, amistades, algunos tú los conoces, no, pero es que los economistas saben hacerlo, y los financistas, los ingenieros industriales, hasta un empírico por ahí. Y yo les doy la razón, pero hay una realidad. Yo no, Carlos, yo no le doy la razón, porque eso no es tan fácil. Eso no es cierto. Es correcto. Para eso tú tienes que tener base de datos e información técnica, software que son los que calcula, software que son los que te determinan los parámetros, los cuartiles, software que son los que te dicen, bueno, este mismo producto, si no lo venden en ningún otro lugar, yo lo encontré en China y lo encontré en Australia para poder tener un comparable. Eso no lo hace cualquiera. Y cualquiera no tiene esa base de datos. Y lo segundo, y Milton, lo segundo, además de eso, tienes que tener los números suficientes en ese gremio para poder decir que tú vas a auditar, perdón, que vas a hacer los estudios de precio de transferencia de todo Howard, de toda la zona libre, de la SEM, del centro bancario, de toda la industria nacional, de todo el retail nacional. Entonces, y yo no le quiero quitar el sueño, la aspiración, el deseo a ningún gremio, pero hay que confrontar esas aspiraciones con las realidades numéricas. Los economistas en este momento, con todo el respeto que se merecen, no suman. ¿Tú conoces alguna firma de economistas en Panamá que tenga los 300 empleados que tienen las 4 grandes aquí en este país? Yo no la conozco. ¿Tú conoces alguna firma de economistas en este país que tenga más de 100 empleados, como hay un montón de firmas, por lo menos 3 o 4 en este país, con más de 100 empleados? ¿Alguna que tenga los 40 empleados que tienes tú? No conozco eso. Y firmas de 40 empleados en este país hay un montón, no es 5 ni 6, hay varias. Y firmas de 20 empleados, cuidado que no termina el día y empezamos a contar y hay un montón más. Y más de 10, ya eso no se va a poder contar. Y de 5, un montón más. Pero en el gremio de los economistas, de los financistas, de los ingenieros industriales, yo no conozco ese tamaño de organización, con el respeto que se merece todo gremio y las aspiraciones que todo gremio puede tener. Pero yo no conozco hoy una firma economista que me diga, como sí me la puede decir, las 4 grandes más BDO. Bueno, mire, señor, usted entra a mi oficina, no solamente tengo esa base de datos, hay un montón de chiquillos que pueden hacer este estudio de precio de transferencia. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque existen, están ahí, tienen un sueldo, tienen un puesto, tienen una computadora, tienen una estructura de gerente senior, semi-senior, y pueden hacer un encargo de todo el centro bancario. Pero ese paralelo no existe en otros gremios, que yo sepa. Con el respeto de los gremios se merecen. Es decir, si tú le dejas a otro gremio, economista, financista, lo que tú quieras decir,
la responsabilidad de hacer los estudios de precio de transferencia, todas las SEM no acaban en 20 años, no han acabado, porque es que los números no dan todavía. Cuando ese gremio alcance una madurez, un número suficiente de firmas, de individuos, etcétera, con la capacidad de esa asignación, por supuesto pueden pelear su asunto y en algún momento podrán evolucionar para poder hacer ese tema. Pero en este momento, además de lo que tú dices, yo agrego lo otro. El número de economistas en este país todavía no existe. Y no es que no tengan la capacidad en algún momento de organizarse y tener firmas de economistas. En este momento no es lo que parece ser. Te hago otra pregunta. Me dicen también, además, lo que Milton le llama refrendo, otra gente me lo ha dicho, la fe pública. Es decir, nosotros, además de los notarios y los traductores, nosotros estamos investidos con el concepto de fe pública. Si un abogado hace un refrendo, ¿qué refrenda? Si él no tiene el concepto de fe pública que tú y yo sí tenemos. Si un economista va a hacer un estudio de precio de transferencia, firma eso en qué forma. Si su profesión no está, por lo menos en Panamá, investida con el concepto de fe pública que tú y yo sí tenemos. Eso, ¿cómo lo verías tú? El concepto de fe pública, ¿cómo lo verías aplicado en esto que tú llamas refrendo? Sí, además de todo lo que tú acabas de decir, el concepto de fe pública, y es lo que a muchos no les gusta, lleva un tema de responsabilidad. ¿Ve? Ahora mismo, los precios de transferencia que se presentan van sin alguien que se haga responsable de su contenido y que de ese contenido haya sido correctamente aplicado en la declaración de renta. ¿Sí? Hoy día, como los precios de transferencia se hacen fuera de Panamá, se firman en cualquier membrete de cualquier organización y eso es lo que presentan cuando se lo solicita a la DGI, al contribuyente. El único responsable de todo eso viene a ser el representante legal de esa empresa, una persona que sabe de todo menos de precio de transferencia. Entonces, el concepto de fe pública, además de dar la certeza de que es así, porque es un tema de cree, hace, porque todo lo que firma un contador público autorizado y se presenta y se expone ante los ojos de los demás, lleva lo que es más importante, Carlos, y lo más importante que abarca la fe pública, que es la credibilidad. ¿Sí? Tú no dudas de una escritura que haya pasado por manos de un notario. No deberías de dudar de un contrato, ¿sí? Porque ahí el concepto intangible de credibilidad es lo que determina todo este tema de la fe pública. Entonces, tiene que haber fe pública para que haya credibilidad en los usuarios de ese informe de precios de transferencia. Contrario census, Carlos, es cuando eso llega a la corte, ¿sí? Cuando llega a la corte y resulta que no hay un contador responsable que pueda dar las suficientes razones por qué se hizo así y el efecto, el impacto en la declaración de renta, y el que tiene que responder por todo eso entonces es el representante legal de la empresa, que hay veces que es un tío retirado hace 50 años allá en alguna finca en el interior. ¿Ve? Entonces, sigue el tema estando muy en el aire, sigue el tema sin paternidad, sigue el tema sin dársele la profundidad que conlleva el mismo. Ha sido noticia en nuestro alrededor esa multa de $1 millón que se le puso a una empresa por no tener el estudio de precios de transferencia, ¿sí? Pero cuando vengan las otras auditorías, el efecto real del estudio para disminuir ingresos o aumentar gastos, y haya que sustentar eso. ¿Quién lo hace? ¿Quién da esa fe pública? ¿En quién creen los magistrados? Para empezar, los del Tribunal Administrativo Tributario, el TAT,
¿sí? ¿En quién van a creer? Que tú no puedes hacer que un financista, un economista, un abogado sean responsables de una materia que no dominan. Milton, y aquí la materia es tributación. Sí, y Milton, también hay un tema. Cuando tú me hablas de un abogado que va a hacer un estudio de precio de transferencia y firmarlo, la regla entre derecho y contabilidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque el abogado tiene ¿qué cosa? Un principio que es el secreto profesional. Él no puede estar mandando una confirmación, interactuando conmigo. No, 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 no. Él tiene un secreto profesional que yo no tengo en la capacidad en la que tú y yo estamos acostumbrados a intercambiar incluso por ética con el otro contador. Es decir, el contador está sujeto a que su cliente, en principio, ¿quién es? No es el que le paga, es el público. Ese es mi cliente, el público, el banco, el usuario del estado financiero, el usuario de este estudio de precio de transferencia, que el abogado no tiene esa obligación con el público, lo tiene con su cliente. Entonces, al momento, nada más ponte a pensar, en el momento que haya una discusión entre accionistas y el estudio de precio de transferencia sea relevante para ver esas partes vinculadas, se llevaron más o menos de lo que se vieron llevado, a mí me cita un juez y yo empiezo a responder. El abogado lo puede hacer sí o no, si él tiene una obligación que en principio es distinta a la mía. ¿Y cuál es? Es la obligación de reserva profesional entre su cliente y él. Por lo tanto, las características de nuestro gremio con el concepto de fe pública es muy distinta a la que otros gremios tienen. O sea que ese es un punto muy relevante ahí. Carlos, un puntito más corto, un puntito más corto. Yo recuerdo, cada vez que yo estoy frente a un empresario, un cliente, hablando de precio de transferencia, esa persona no le da ningún valor a la parte tributaria de los precios de transferencia. Lo único que ellos tienen en su cabeza es la parte comercial de ese tema. Y todo lo que interpretan, entienden y expresan es relacionado a lo comercial y no a lo tributario. Entonces ellos entienden que precio de transferencia, entonces ellos entienden, yo le tengo que vender al mismo precio que vende mi competidor. Entonces ya yo no voy a poder ponerle, no, el precio de transferencia no se mete con la parte comercial. El precio de transferencia lo que va a determinar es la diferencia entre tu parte relacionada versus el libre mercado. Y eso es lo que determina para más o para menos. Pero ningún empresario sí lo entiende, pero no es su interés, no es de su interés que el tema vaya por la parte esa tributaria. ¿Ve? Ellos siempre le van a dar la parte comercial, estratégica y empresarial al tema de precios de transferencia. Milton, otro punto que se ha mencionado además del estudio de precio de transferencia es el refrendo de otros documentos y declaraciones de tributación internacional. ¿Cuáles te vienen a la mente? Bueno, hay varios ya que se están haciendo en Panamá. Si nosotros agarramos los formularios de conoce a tu cliente y los formularios de apertura de cuenta bancaria de los bancos, te hacen firmar una declaración jurada sobre el tema de acceso a la información internacional. Entonces, en esa línea estamos hablando del FATCA, ¿sí? Está la ley norteamericana de efecto extranjero, que todos los bancos te la incluyen en sus documentos que tú tienes que firmar diciendo que sí o que no tienes vinculación con esa ley, los reportes país por país que los hacen determinadas empresas de acuerdo a los volúmenes, los reportes comunes de reporte que hacen las entidades financieras para reportar a los otros países lo que tengan sus conciudadanos en Panamá. Entonces, en tributación internacional ya hay muchos reportes y ya hay mucha información vinculante entre estos reportes y los extranjeros que están en nuestro país, bien sean personas naturales o bien sean personas
jurídicas. Nosotros hemos tenido casos que por el reporte de los CRS, para decirlo más fácil, han vinculado a clientes en Inglaterra, ¿sí? Y se forma ya toda la dinámica entre la Cancillería, la DGI de Panamá y nosotros como contadores públicos, ¿sí? O sea, esto es real. Esto no es que hay un reporte estándar de notificación y eso queda allí. No, eso tiene consecuencia. Eso sigue, eso tiene afectaciones, porque cuando los europeos quieren perseguir a sus conciudadanos, se agarran de esos reportes, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Entonces, cuando hablamos y otros reportes de tributación internacional, nos referimos a estos reportes y a otros que vendrán, ¿sí? Que ya tienen cuerpo, que ya tienen forma, que ya tienen sustancia, que existen, que no son ilusiones nuestras ni de los contadores hoy día. Ya esas son realidades. Cada vez que tú vas a aperturar una cuenta bancaria en un banco, tú tienes que pasar por muchos de estos reportes. Lógicamente no por todos. Y año a año debes de actualizar tu información en estos reportes también. ¿Ve? Entonces, esas son realidades que quién más que el contador público autorizado para dar fe de esa información que va a tener un efecto extraterritorial. Y ahí es donde nosotros decimos, necesitas la participación del contador público, porque ese es el que va a dar fe, ese es el que va a refrendar, y ese, Carlos, es el que se va a hacer responsable cuando eso viene para atrás. Exacto. ¿Ves? Porque cuando eso viene para atrás, a mí lo que me preocupa es que nadie se hace responsable. ¿Sí? Porque cualquiera firma en el banco, pero ese no es el gerente general del banco y él sabrá cómo defenderse. Pero si lo firma un contador público, no, tiene responsabilidades. ¿Sí? Puede ser, por ahí a mí me han dicho voces como que, ¿y tú para qué quieres echarte todas esas responsabilidades encima? Bueno, está bien porque si tú tienes adecuados procesos de revisión dentro de tu estructura, lo que tú firmas y lo que tú estás dando fe pública, tú tienes algún nivel de certeza de que eso es lo que es. ¿No? Pero bueno, pero para eso tienes que tener la estructura, tienes que tener los controles para poderlo hacer. Así es. Ahora, Milton, en uno de los artículos pudimos convencer a los diputados de incluir la figura del referéndum o plebiscito contable, como le quieras llamar. La modificación habla de referéndum contable. Y sí, la Junta Técnica va a actualizar el código de ética, pero todos los contadores, los grandes, los chiquitos, los de firma, los de no firma, los empleados públicos, los que están desempleados, los que están jubilados, los que se acaban de graduar, todos los contadores vamos a poder votar en las provincias, en la ciudad, en donde sea, si aprobamos o no aprobamos ese código de ética. Y yo creo que esta es la gran realización histórica que va a tener este proyecto. Así sea que no sea ley más nunca, pero por lo menos pudimos hablar de que el verdadero dueño de esta profesión, que es el contador, de cualquier background, el contador es el dueño de la profesión, ese es su texto, eso lo va a ligar y él va a votar sí o no por ese texto. Te pregunto, ¿qué otra cosa, aparte del código de ética, tú crees que debe ser sometida a referéndum en este país para el gremio de contadores? Precisamente esta dinámica para la aprobación de esta ley debió de haber sido lo primero que pasaba por ese referéndum, Carlos, ¿no? Yo la verdad es que me siento como extremadamente complacido, extremadamente satisfecho, extremadamente contento con el diputado Melchor Herrera porque tuvo la capacidad de escuchar, ¿ves? Y con pocos cambios, Carlos, con muy pocos cambios, 13 cambios, se ha logrado una ley más potable,
una ley de más alcance, no esa ley apretada como la describen los que la estaban proponiendo, nacionalista, que quería que el contador se desarrollara solamente siendo gerente de contabilidad, profesor de contabilidad. Ya ahora se han podido introducir cambios que abren ese abanico de lo que hoy es día realmente la profesión contable. Yo lo veo así, tal vez muy equivocado. Si no hubiera sido por la capacidad de escuchar, por ese ánimo democrático de parte del diputado Herrera, hoy día esos cambios no se hubiesen dado, cambios con los que nosotros estamos muy de acuerdo y nos sentimos muy satisfechos cuando unimos ambos, ¿ves? Cuando unimos lo que salió hasta el primer debate y lo que se ha puesto en el segundo debate, cuando unimos todo eso, nosotros nos sentimos satisfechos. Porque gracias a Dios hubo alguien quien decidió escuchar otras voces, voces disidentes. Dijo Martin Luther King, si quieres tener más enemigos que en una guerra, solo di lo que piensas. ¿Sí? Con eso tiene el mundo de enemigos, ¿no? Entonces, lo primero que debió haber pasado por ese referéndum que va a estar ya con esta ley es precisamente este proceso que estamos viviendo. Si no hubiese sido por esa voluntad de escuchar y de decidir del diputado Herrera, nosotros nos hubiésemos quedado con el proyecto como estaba y créeme que eso a nadie beneficiaba, a nadie beneficiaba. Además del referéndum del Código de Ética para futuro, precisamente puede estar la elección de los miembros de la Junta Técnica, ¿sí? Podemos ir a que sean de manera democrática en cada una de las organizaciones a la que ellos representen, ¿sí? Ahí puede haber, con el dinamismo que está el mundo, yo veo otros cambios en esta ley, tal vez no tanto esta ley, pero sí veo otros cambios por medio de otras leyes. Recuerda que por ahí está el 624, el proyecto de ley 624 que está dando sus pasos para seguir adelante. Entonces, cualquier otra modificación futura que pueda tener esta ley, entonces también debe de pasar por esos procesos de referéndum, que sin lugar a dudas es un gran logro desde mucha óptica. Dentro de esa, la óptica de la participación y la óptica de la divulgación de los contenidos, porque divulgar un código de ética previamente para que todos sepamos de qué se trata, pues eso no tiene precio, ¿ves? Y eso es lo mejor. Entonces, sí, definitivamente van a venir otro acto. La misma reglamentación de esta ley, ¿sí? Que se habla poco, pero ya nosotros sabemos que va a venir una reglamentación de esta ley. Esa reglamentación debe de pasar por este proceso. Pudiera ser también en el proceso de referéndum. Y la tecnología hoy nos da elementos suficientes y al alcance gratuito de las autoridades para, oye, convoca, vamos a pensar, a los compañeros, estos colegas que querían eliminar la A. Nosotros manteníamos que la A se tenía que quedar. Oye, somete eso a un referéndum, pues. Cuidado que se elimina la C y nada más queda la P. Pero lo importante es que los verdaderos dueños del gremio decidamos eso, pues. Entonces, a mí me gusta esa idea de que los miembros de la Junta Técnica de Contabilidad sean elegidos por votación popular entre los contadores. Y si mañana Milton quiere tirarse a director, miembro de la Junta Técnica de Contabilidad, bueno, él hace su campaña, su plan de trabajo, se somete a votación y lo eligen. Ahora, hay un tema que me gustaría preguntarte porque tradicionalmente hemos tenido por varias décadas 4 asociaciones. Para bien o para mal, las puedes criticar, no las puedes criticar, pero existen, son reales, nadie puede negar que existen. Y me dice alguna gente, pero es que tenemos que ser todos unidos, ¿por qué hay 4? Yo a veces pienso, bueno, pero es que la unidad suena bien en escuela secundaria, que todos éramos muy unidos cuando teníamos 15 años, pero ya cuando somos adultos, miembros de un gremio, la unidad no se puede entender como que todos vamos a ir a la misma fiesta, todos vamos a ir al mismo seminario,
la unidad no se puede entender sin entender las metas, aspiraciones, incluso gustos de los miembros del gremio. Me dicen, bueno, a CONTAP va a ser una cuestión social. Bueno, pues tienen todo el derecho a hacerlo, pues. No, que el colegio nada más quiere hablar de NIF. Bueno, tienen todo el derecho a hablar de NIF. La otra quiere hablar de otro. Bueno, pero es que esas son las aspiraciones, los gustos, las preferencias de esos colegas. Tienen todo el derecho a hacer actividades sociales. Eso no hay nada que prohíba, ni es un delito hacer un bingo entre contadores. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues eso es lo que quiere hacer ese gremio. El que no le guste no participe, pero si a los miembros les gusta ese asunto, que lo hagan. No, es que lo otro es demasiado técnico porque es un congreso de NIF muy sofisticadísimo. Bueno, pues a la gente le gusta hablar de esos temas, eso está muy bien. Y lo que te quiero decir es que quizás hay incluso espacio, no para de 4 pasar una asociación, quizás hay espacio para tener más asociaciones y los que les gusta hablar de temas distintos, actividades distintas, bueno, que puedan estar en otra asociación distinta. Tú ves espacio, como dice el artículo este modificado con los cambios en segundo debate, para más asociaciones de contadores en este país, o tú crees que con 4 es suficiente? Yo sí veo espacio para más asociaciones. El interior de nuestro país tiene años de estar en franco crecimiento. Hay muchos movimientos de contadores en las provincias. Yo ocasionalmente viajo a algún lugar a dar una charla por tal grupo de contadores. Entonces hay movimientos. Yo creo que sí hay espacio, Carlos. Sin embargo, yo lo que pienso es que comparto tu opinión de que por ahí no necesariamente se define la unidad, pero yo por lo menos digo que en el tema de educación continua tiene que haber un mínimo de exigencia, ¿sí? Y ese mínimo de exigencia pudiera venir de la Junta Técnica. Que la Junta Técnica diga, bueno, las asociaciones de contadores como mínimo en el año nos tienen que dar 5 temas que son los temas de todos los días en el mundo de la contabilidad. O por ahí algo, ¿sí? Pero definitivamente sí hay espacio para más. Y ojo, Carlos, ¿no? Ojo que esto es importante y también se habla poco del tema. Ahora mismo tenemos 4 asociaciones, pero casi 3 de esas asociaciones han nacido de disidentes de la primera, ¿no? Entonces, hay asociaciones que se han creado al calor de polémicas políticas y al calor de ideologías políticas o de ideologías de partido o de ideologías de sistemas en el pasado, que hoy día se reflejan en estas 4 asociaciones, pero son 4 no porque son 4 y ya, son 4 porque hay un antecedente de varios disidentes que con ideología políticas diferentes entre ellos se han ido creando las diferentes asociaciones que hoy día tenemos. Ya puede ser que ya yo esté un poco retirado del tema gremial, puede ser, pero ya yo no veo esas luchas tan encarnizadas dentro del gremio de contador por ideologías políticas. Puede ser que las nuevas asociaciones que se formen por otras razones, por sectores, ¿sí? Por temas, por sector de lugar geográfico, por temas laborales específicos, la asociación de contadores públicos autorizados y profesores de contabilidad del país, ¿no? Entonces, por ahí hay espacio, Carlos. Sí, sí. Claro que sí lo hay, sin perder de vista que lo que hay hoy día tiene su génesis. Y esa génesis viene de disidencia y rivalidades de ideologías políticas entre contadores. Y que quizás llegó el momento de hacer tabla rasa con el pasado, lo que pasó se quedó atrás, pero tratar de unificar
a 4 en una es probablemente una aspiración que no va a ocurrir y que no debe ocurrir. Quizás hay que respetar los gustos distintos, aspiraciones distintas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fuimos a una de las pocas marchas de contadores que ha existido en este país? Fuimos tú y yo, donde marchamos a la asamblea con unos colegas, sumándonos a ese proyecto de ellos, que eran servidores públicos. Los colegas entonces son servidores públicos. Claro, no se ven atendidos en ninguna de las 4 asociaciones existentes porque sus problemas quizás son distintos a los de las 4 asociaciones. ¿Qué quieren ellos? Aspiración a tabla de salario, estabilidad laboral, coffee break, lo que sea que le interese al servidor público, y tiene todo el derecho a que le interese. Pero bueno, quizás en otro, estoy seguro que en las otras 4 asociaciones no existe ese interés común. ¿Por qué? Porque no son servidores públicos. Bueno, estos sí, y estos tienen la aspiración, incluso la necesidad de una defensa gremial. A ese compañero o colega del sector público tiene todo el derecho a aspirar a tener la formación de alguna cosa. La verdad que esa marcha estuvo muy interesante y hasta divertida, yo diría, entretenida. Te pregunto también, hablando de ese tema de la Junta Técnica, hay un tema que quizás es una aspiración y un sueño gremial y ojalá se materialice en alguna forma. Pero dice el proyecto con las modificaciones, se crea la Junta Técnica de Contabilidad adscrita al MISI, pero con un presupuesto propio. Y yo entiendo la aspiración. La aspiración es, yo necesito presupuesto para entonces poder ejecutar los planes de capacitación, la revisión de la práctica y un montón de cosas más que han dicho muy bien muchos compañeros en el gremio. Sin embargo, hay un tema latente y es que ser agente de manejo en este país no es tan fácil. O sea, la aspiración es interesante, tener fondos de autogestión y además un presupuesto anual, pero, y el TAT lo recordamos bien, los magistrados, todos los que han pasado por ahí, nos dicen, mira, yo no hago nada más fallar, yo tengo la responsabilidad de las compras de esta institución que van desde las líneas telefónicas hasta la silla donde estás sentado tú como perito hoy. O sea que hay una labor detrás cuando hay un presupuesto por administrar que no se puede divorciar de las normas de la Contraloría, las normas de contratación pública y una serie de cosas más. ¿Cómo tú ves este texto versus la realidad en el futuro con una junta técnica que está hecha por gente que trabaja de 8 a 5 y después le puede dedicar el tiempo libre a la junta técnica de contabilidad? ¿Cómo tú ves esa aspiración versus la realidad en el futuro de esa junta técnica? Sí, veo a esa junta técnica teniéndose que ajustar a la realidad futura que le toca. Eso es lo que veo, claramente como lo has definido. Veo esa junta técnica haciendo su propio presupuesto, peleando sus partidas con el ministro, haciendo sus lobbies necesarios, y los veo también exactamente igual como tú lo acabas de definir. No solo viendo resoluciones de nuevos contadores o suspensiones para los contadores que nos hemos portado mal, no, sino que los veo cuidando el real de esa autogestión. Eso es lo que veo. Y aquí lo voy a repetir sin ánimos de enredar, porque ya está en el segundo debate y lo veo bien. Pero yo siempre fui de la idea, saquemos a la Junta Técnica y hagamos una autoridad, ¿sí? La autoridad del contador público autorizado desde Panamá. Funciona mejor, va a funcionar mucho mejor, ¿ve? Visto como autoridad, pero bueno, solo lo repito porque fue una idea que no caló. Creo que el único que andaba por ahí pregonando eso fui yo. Todo el que me miraba raro porque yo decía eso, pero está bien. Con lo que tenemos, con lo que se ha logrado, me siento cómodo y creo que es un avance que sea como creemos que va a ser con esta nueva realidad versus lo que se tiene hoy día. Sí, y donde creo que los retos son muy grandes y no lo han dimensionado bien los colegas. Así es. Porque la contratación pública es un trabajo muy grande. Entonces, suena muy bonito, vamos a contratar, sí, pero tú tienes que meterte en una plataforma de Panamá Compras, hacer una licitación o contratación directa. Eso es realmente un enredo, pero bueno, ese es un reto, es parte del crecimiento y es parte de lo que quizás nos lleve a tener
ahí dice 10 asociaciones, cuidado que 20, 25 asociaciones, porque va a hacer falta miembros que ofrezcan su tiempo para poder lograr esas metas que son bastante ambiciosas. Ahora, Carlos, lo que más se busca con esta autonomía y presupuesto propio es el tema de la educación continua, ¿sí? La calidad, o sea, educación con calidad. Sí, que pueda la Junta Técnica gestionar más educación continua. Y creo cuando veamos ese primer presupuesto, vamos a ver que el énfasis va a estar en ese tema, de querer llegar con educación continua de calidad a todos los contadores. Y la revisión de la práctica para poder tener más calidad en el gremio. O sea, esas metas indudablemente alcanzables, indudablemente necesarias, pero obviamente va a ser traumático la implementación porque todo lo que está en la Junta Técnica de Contabilidad, casi todos vienen del sector privado, donde tú rayas un cheque, mandas una cotización, pides una propuesta. No, en este momento no. En la norma de las contrataciones públicas son realmente complicadas, requieres un equipo detrás y no es tan fácil. Pero bueno, es parte de la aspiración nuestra y nos tocará enfrentarnos con la realidad más adelante y ver cómo nadamos en esas aguas. Te pregunto algo también relacionado con la Junta Técnica de Contabilidad. Por lo menos se logró que en el texto se dijera que el colega que haya participado como redactor del Código de Ética no puede funcionar como parte del tribunal que juzgue a alguien por falta a la ética. ¿Qué otra cosa tú ves necesaria en que ese juzgamiento por ética pueda ser más acorde a las realidades que uno aspira a tener y evitar pues que sea lo que hemos hablado en varias ocasiones, que un colega que para acabar mi competencia sea mi juez? ¿Qué cosa tú piensas que se debe añadir en ese proceso de faltas a la ética que contempla esta normativa? Precisamente la independencia, como lo acabas de decir. Se me viene a la mente el proceso de control de calidad que maneja el Colegio de Contadores Públicos, en lo cual estamos inscritos algunas firmas, y ahí es fundamental el tema de la independencia, ¿sí? Se hace toda una revisión para que el revisor que nos van a enviar no haya tenido ningún tipo de vínculo con nuestro despacho, para que realmente esa revisión de la práctica sea objetiva y sea independiente. Entonces, definitivamente la independencia. Amarro el tema nuevamente con el tema de las reconsideraciones y de la apelación, un tema que tú has sido muy vehemente en discutir ese tema, los niveles de reconsideración y de apelación que tienen las decisiones de esta Junta Técnica. Por supuesto, todo eso conlleva precisamente a eso, a la transparencia, a la independencia. Entonces, son temas fundamentales hoy día y que encajan muy bien con la profesión, porque eso es lo que queremos ser, independientes, transparentes. Entonces, entre más independencia y más transparencia logremos entre nosotros mismos, pues mucho mejor. ¿Ve? Así que sin duda, ahí van esos dos temas casados, independencia y transparencia. Milton, un tema que nosotros no pudimos transmitir bien, me incluyo yo mismo, es la necesidad de tener, además de contadores, en el gremio contable deben existir asistentes contables que no sean necesariamente empíricos, sino aquel que se formó como asistente contable. En las películas uno ve, no, que él no es abogado, él es paralegal. Ah, bueno, ¿y qué es paralegal? No, es un tipo que es pasante, pero no pasante de que por ahí lo ponen a hacer mensajero, sino que él se formó en un centro de enseñanza como pasante y tiene un título como pasante, paralegal, como sea se le quiera llamar. Bueno, nosotros lamentablemente, incluido yo mismo, no pude transmitir bien o no me entendieron bien la idea de que además del CPA debe existir un profesional, no CPA, con un título académico de asistente contable. Yo me acuerdo que tú transmitiste la idea que yo te entendí, bueno, lamentablemente no está plasmado en esto, de Costa Rica. Tiene CPAs y tiene un montón más que son contadores privados. ¿Qué hace esa gente? Bookkeeping,
probablemente hubiera servido para estar en el equipo de trabajo de auditoría, porque él no va a ser el CPA, pero sí va a ser asistente. Pero ese asistente no es asistente porque está en estudio necesariamente, no. Su profesión es ser asistente, para eso se formó, esa es su aspiración, eso es lo que hace bien, eso lo está haciendo. ¿Cómo tú explicarías hoy la necesidad de ese asistente contable dentro de esta ley? Inclusión, Carlos. Inclusión. Eso es inclusión. En Costa Rica, en algunos países del sur, en Ecuador, existe el contador privado y el contador público. El contador privado es muy fácil de definir, que no es más que aquel contador titulado o no, pero ejerciendo la profesión, que este es el punto medular, que ejerce la profesión en carácter de dependencia. Es decir, depende, está subordinado a una empresa, porque es gerente de contabilidad, porque es asistente de contabilidad, por la razón que sea. En Costa Rica, contadores privados, hay más de 100,000 inscritos, controlados, visibles, ¿sí? A los que se les llama, a los que se registran. Y por el otro lado hay 30,000 contadores públicos autorizados, que son los que están en carácter de independencia y son los que pueden dar fe pública, ¿sí? Esos, los que son independientes, pueden dar fe pública porque no tienen ningún tipo de subordinación ante un tercero. El privado no, el privado está agremiado, tiene su título de contador privado, pertenece a su organismo de control de la profesión en Costa Rica, saca carnet, etcétera, etcétera, pero lo más importante, Carlos, es visible, ¿sí? Está allí, tú lo puedes llamar, hay una base de datos, tú tienes un contacto real y hay asociaciones de contadores privados de Costa Rica, ¿sí? Y la Asociación de Contadores Públicos y hay otras que mezclan, ¿sí? Bueno, como tú dices, eso no supimos vender la idea, ¿sí? Yo recuerdo en el último debate que tuvimos donde había varios diputados, yo hice el intento de hablar del tema, por lo menos hice la respiración, pero no logré, no supe manejar el tema. Al final eso no está en esta ley, pero la realidad es que nosotros estamos dejando 100,000 personas que ejercen esta profesión en la oscuridad. Sí. No sabemos dónde están, no sabemos quién es, no tenemos rostro. Sí sabemos que son profesores de contabilidad, sabemos que son subgerentes de empresa de contabilidad, sabemos que son profesores universitarios, ¿sí? Sabemos tal vez en los sectores donde se están manejando, pero son personas sin rostro, ¿ve? Tal vez porque no supimos vender bien el concepto de lo que estábamos buscando, pero la idea era inclusión e identidad de estas otras 100,000 personas que están ejerciendo esta profesión. Y saber dónde estar, tener su número de cédula, darle especie de un carnet con un número de control, los hace accesible a todos los beneficios que se le pueda dar a este resto de contadores. Y empezamos a tener en Panamá algo que nos hace falta, carreras técnicas. Tú vas a cualquier pueblo del interior, tiene una casa de playa en Coronado, yo tengo una finca ahí en Veragua, tú vas a ese pueblo, oye, tú encuentras 10 abogados, 50 ingenieros, pero no encuentras un plomero, no encuentras un soldador, no encuentras un electricista. O sea, a nosotros nos está pasando más o menos así. CPA, conozco varios que no tienen en este momento trabajo, pero trata de buscar un asistente contable, no lo encuentras. ¿Por qué? Porque las carreras técnicas en nuestro país, de alguna forma, no le hemos dado énfasis. Entonces, bueno, tenemos esos retos de que todos quieren ser abogados. No, hay espacio para un paralegal, como en los Estados Unidos hay. Sí, todo el mundo quiere tener el título de CPA. Bueno, está bien, pero también hay espacio para un técnico en contabilidad. Un CPA, como tú le llamas, privado, un bookkeeper. La verdad que, bueno, ojalá en algún momento podamos hacer el clic con el que uno hable y poder explicar la necesidad de eso.
con un anuncio de asistente contable de sueldo mínimo. Te llegan todo mundo con título de CPA, pero es que el problema quizás es que el mercado no se ha sabido leer bien, que quizás no necesitas el título de CPA, necesitas el título de técnico superior en contabilidad, en tributación, en auditoría, en lugar de una licenciatura. Pues es lo que probablemente debemos tener como meta en este país, tener profesionales en los gremios, pero además carreras técnicas vocacionales, destrezas y habilidades para ese mismo gremio también, como lo tienen los ingenieros. Los ingenieros tienen ingenieros titulados, pero también tienen soldadores, reforzadores, y tiene una serie de gente que está afines a la construcción. No todo el mundo es constructor e ingeniero. Milton, una última pregunta. De las cosas que se quedaron en el tintero, ¿cuál tú piensas que se debería poner hacia el futuro? Hay muchas, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, Carlos, muchas cosas. Y mi primer pensamiento va dirigido a todas esas otras aspiraciones de los colegas. Lo primero, a todas esas aspiraciones nuestras, tuyas y mías, que no se incluyeron. Esas son las primeras que se quedaron en el tintero. La segunda, a todas esas otras aspiraciones de los colegas que de acuerdo a su entorno de trabajo no se incluyeron, el tema de la tarifa de honorarios. ¿Ve? También aquella otra aspiración de otro grupo de colegas que querían una ley un poco más estructurada, ¿sí? También se quedó en el tintero. Pero dentro de todo esto yo creo que se queda en el tintero y hemos dejado pasar una oportunidad muy bonita para considerar el tema de Panamá ante el mundo. ¿Ve? Yo creo que ese es un tema que se queda en el tintero. Dios quiera que lo rescatemos pronto en el 624 o en cualquier otro proyecto de ley. Veo al diputado Herrera muy dinámico en todo lo que tiene que ver con tributación, y yo resumo tributación, factura electrónica, equipo fiscal, todas estas cosas en las que él está es el mundo de la tributación y yo lo veo muy dinámico. Pero creo que se nos está quedando por fuera Panamá ante el mundo. Ese tema se nos queda por fuera. Hay aspectos del 624 que bien se pudieron haber considerado en este momento en el 459, no se está haciendo, y creo que vamos a quedar con una deuda con el mundo y vamos a quedar con esa deuda de Panamá ante el mundo. Yo soy de un criterio, y lo digo sin ningún recato, Carlos, los grandes despachos de abogados de este país tienen mucho más músculo que el gobierno. Y el 624 se va a quedar como ellos quieren que se quede, y eso le va a costar mucho a Panamá. ¿Ve? Entonces creo que algunos aspectos del 624 bien pudieron haberse considerado en este proyecto 459 y darnos otra cara en el mundo, porque los contadores públicos autorizados somos un factor fundamental en esta cadena que se llama transparencia, en esta cadena que se llama rendición de cuentas, en esta cadena que mundialmente está la accountability. ¿Ve? Nosotros somos un eslabón muy importante. Tú has escuchado 1000 veces aquella máxima que dice una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Nosotros no somos el eslabón más débil. Deberíamos ser uno de los eslabones más fuertes, pero se nos ha quedado la cara de Panamá ante el mundo por fuera y como tema pendiente en este proyecto 459. Así es, yo coincido con eso, Milton, eso es verdad. Te doy las gracias por esta entrevista, te doy las gracias por tu participación y invito a los demás en el gremio a participar de estas cosas, porque quizás tú y yo no sabemos vender las cosas bien, y sí, las cosas que no pudimos vender nosotros bien,
Otro con mejor... Las va a comprar. Así es. Otro con mejor labia, mejor, incluso más inteligente que nosotros, con un discurso más estructurado, más pulido, quizás lo pueda haber vendido mejor. Entonces, bueno, Sí, eso va para todos. Las gracias para ti por la entrevista y por tu beligerancia en este tema, y para todos los demás colegas, la invitación a sumarse a estas cosas, porque quizás ellos hubieran podido aportar cosas mejores que las que tú y yo pudimos aportar. Muchas gracias por considerarme, Carlos. Gracias. Hasta luego.